Vale. Entonces vamos a ver. Tenemos la introducción a la unidad, que sería la unidad 2. Se va a llamar ángulos y polígonos. ¿Quién sabe qué es un ángulo? ¿Alguien que me pueda explicar qué es un ángulo? ¿Alguien sabe? Un ángulo es cuando medimos con el transportador, cuando nos da 90 grados. Eso es un ángulo, pero no me explica qué es un ángulo en sí. O sea, ¿cómo sé yo qué es un ángulo? O sea, yo creo que ya todos sabemos cuando vemos una figurita y vemos, ese es un ángulo, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué sería un ángulo, chicos? Es una posición indefinida de plano limitada por dos líneas que parten en el mismo punto o por dos planos que parten en una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Oh my God. Sí, es cierto, está bien. Gracias por leernos la explicación de Google. No, vale, pero así en pocas palabras. Ajá. ¿Qué entienden ustedes que Hacemos sea? la unidad. Vale, sí, la vamos a hacer, pero primero, antes de iniciar a hacer la unidad, quiero saber, chicos, alguien que me diga qué se le viene a la mente cuando le dicen que es un ángulo o, o cómo usted sabe que eso es un ángulo en una figura. ¿Cómo sabe que eso es un... Cuando miden más o menos de 90 grados. Y la Vaya, unión de dos líneas. ajá, vaya, ahí está. La respuesta así simple es la abertura que existe entre dos líneas rectas, ¿ya? Que están unidas por un punto. Eso es un ángulo, la abertura que existe entre dos líneas que están unidas por un punto. Ese es un ángulo, chicos. Entonces, vamos a estar estudiando eso, ¿verdad? Cómo se clasifican esos tipos de aberturas, porque tienen nombre cada cierta abertura, ¿verdad? Más chiquito, más grande. Y los polígonos. ¿Quién sabe qué es un polígono? ¿Qué es un polígono, chicos? No sé, profe. No saben. Son líneas cerradas. No. Forman polígonos. Vale, ajá. Vale, pero un polígono es cualquier figura que sea cerrada. O sea, puede ser un cuadrado, un triángulo, un Figura rectángulo, geométrica plana cualquier... que está Ajá. delimitada por tres o más rectas, tiene tres o más ángulos vértices. Vale, eso es una figura cerrada. Cualquier figurita que yo cree que sea cerrada va a ser un polígono. ¿Ok? De ahí se clasifican en diferentes tipos de polígonos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Existen polígonos de 3 lados, que serían el triángulo, de 4 lados, el cuadrado, de 5 el pentágono, de 6 el hexágono y así sucesivamente. Vale, fíjense que el cuadrado también tiene otro nombrecito que se llama tetrágono. Así que si les preguntan qué es un tetrágono, es un cuadrado. Es una pregunta trampa. Vale, entonces vamos a estar estudiando eso, los ángulos que existen en figuras cerradas, ¿verdad? O sea, ¿cuánto mide un ángulo de un cuadrado? O sea, ese lo vamos a lograr identificar, cuánto mide. ¿Alguien sabe cuánto mide los ángulos internos de un cuadrado? ¿Cuánto medirían? ¿Qué forma tienen y cuánto medirían? Ay, Su forma es de 90 grados. sus ángulos son de 90 grados, correcto. O sea, los ángulos internos de un cuadrado son 90 grados, ¿verdad? Los cuatro ángulos que tiene dentro el cuadrado son de 90 grados. Vale, vamos a ver el objetivo que dice. Identificar y aplicar las características de polígonos para el trazo de los mismos, utilizando instrumentos geométricos. Vale, por eso, chicos, necesitamos tener nuestros instrumentos geométricos. Vale, vamos a irnos a la paginita 30 de nuestro librito y vamos a iniciar con los triángulos. Vale, fíjense que los triángulos, chicos, se clasifican según dos características. Los triángulos se pueden clasificar o bien por la longitud de sus lados, o sea, la medida de sus lados, cuánto miden, si miden más, si miden menos, y también se pueden clasificar por la abertura de sus ángulos, o sea, este es un grupo que se clasifica por sus lados y este es un grupo que se clasifica por sus ángulos, o sea que yo puedo clasificarlo o por su lado o por su ángulo, pero lo que tengo que hacer también es identificar
de cuál de los dos tipos es cada triángulo. Vamos a ver ejemplos primero. Vaya, el triángulo equilátero. Ya hemos oído del triángulo equilátero. ¿Ya habían oído ustedes cuál es el triángulo equilátero? ¿Alguien que me diga Yo qué es? sé. ¿Cuál es? Tienen los tres lados iguales, correcto. Pero hay algo bien importante aquí en El Salvador que tiene un triángulo equilátero. ¿Qué podría ser? Algo que se les venga a la mente. La bandera o el escudo. Ajá, no el me acuerdo. escudo nacional tiene un triángulo equilátero, ¿verdad? El escudo nacional tiene un triángulo equilátero que tiene sus tres lados iguales. Eso significa que es igualdad para todo, ¿verdad? En la bandera, los tres lados iguales significan igualdad para todas las personas, porque son todos iguales, ¿verdad? Eso significa. Luego está los triángulos isósceles. Podemos ver en la figurita, sin leer incluso esto, la figurita nos va a explicar de qué trata. Hay dos laditos iguales y uno que es diferente, ¿verdad? Entonces, los triángulos isósceles son esos, los que tienen dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno, por eso tiene nombre como de escalera, ¿verdad? Porque van de diferentes tamaños. Los tres son diferentes tamaños. O sea, va como una escalera en disminución o en un ascenso. Entonces, los tres lados son diferentes, ¿verdad? Son desiguales. Entonces, esa es la clasificación según sus lados. Está cuando los tres lados son iguales, cuando dos lados son iguales y cuando ningún lado es igual. ¿Ok? Y está según la medida de sus ángulos. Va. Los ángulos yo los puedo clasificar en tres. Va. Para este lo puedo clasificar en tres. Se puede clasificar en más, pero para este caso solo necesito identificar cuando se clasifican en tres. Cuando los ángulos son bastante cerrados, se llaman ángulos agudos. Cuando son exactamente de 90 grados, se llaman ángulos rectos. Y cuando son muy abiertos, se llaman obtusos. Entonces, debido a esos ángulos, a la abertura de esos ángulos, los triángulos también se clasifican con ese mismo nombre, casi. Va. Por eso, cuando los tres ángulos de un triángulo son menores a 90 grados, o sea, son cerraditos, como el primero, se llama acutángulo, porque son ángulos agudos, y los ángulos agudos son los delgaditos, entonces tiene casi el mismo nombre el triángulo, agudo, acutángulo. El triángulo que tiene un ángulo, o sea, al menos un ángulo que mide 90 grados, que es un ángulo recto, se llama triángulo rectángulo, o sea, tiene el mismo nombre, ¿ve? Ángulo recto, triángulo rectángulo, ¿ya? Y el ángulo que tiene el ángulo obtuso es el triángulo que tiene un ángulo obtuso que tiene uno de sus ángulos de más de 90 grados, se llama obtusángulo. Entonces, cuando tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo. ¿Ok? Entonces, según sus lados y según la abertura de sus ángulos, chicos. ¿Para qué nos va a servir eso en la vida? Para muchas cosas. O sea, fíjense que les voy a explicar. Esto lo aplicamos nosotros incluso en la vida, aunque no nos demos cuenta. Y un claro ejemplo es en los albañiles. ¿Ustedes cómo creen, chicos, que un albañil sin nada de estudio, o sea, él solo va a ir a hacer una casa porque le mandaron a hacer una casa? ¿Cómo creen ustedes que él va a poder dejar cuadradita una casa? ¿Cómo va a poder dejar y no le va a quedar como trapecio, no le va a quedar como un rombo, sino que la deja cuadradita? Es gracias a la medida de los ángulos, porque ellos inconscientemente pueden medir los ángulos y los miden bien, por eso las casas siempre quedan bien hechas, cuadraditas. Sin eso no podrían hacerlo. Y hay muchas otras razones por las cuales también existe una explicación en la que podría decirle de que los triángulos, la geometría solamente sirve para desarrollar la inteligencia espacial, y eso nos sirve para poder resolver problemas más fácilmente, ¿verdad? Hay respuestas específicas y hay respuestas en las que nos ayuda para muchas cosas. Vale, vamos a seguir. Luego dice, así un triángulo tiene dos nombres, uno según su lado y otro según sus ángulos. Entonces, cuando yo les muestre un triángulo, puede tener dos nombres. Va a tener un nombre según sus lados y otro según sus ángulos. Va en la primera parte hay está eso, hay que clasificarlo. Dice, clasifica los siguientes triángulos por la medida de sus lados
o sus ángulos. O sea, hay que ponerle nombre por los lados y hay que ponerle nombre por los ángulos. Vale. Chicos, ¿cuál sería el nombre de este triángulo si yo lo buscara por sus lados? ¿Cuál sería el nombre? ¿Cómo? Isósceles. Isósceles. Por sus lados. Isósceles. ¿Seguro? Sí. Isósceles. ¿Por qué? ¿Por qué isósceles? Isósceles. ¿Por qué? Porque los dos lados son iguales. Porque dos lados son iguales, ¿verdad? Y si yo lo buscara por sus ángulos, ¿cuál sería? Profe, ¿por qué página van? Perdone. La página 30. Vaya, gracias. Si yo lo busco por los ángulos, ¿cómo se llamaría? Si yo le pongo nombre por sus ángulos, todos miden menos de 90 grados. ¿Cuál sería el nombre de este triángulo por sus ángulos? ¿Cómo se llamaría? Rectángulo. No, rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. Este tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. Vean, tiene 70, 70 y 40. ¿Cómo se llama a esos triángulos que tienen menos de 90 grados en sus ángulos? Isósceles. Isósceles, no. Ese es según sus lados. Acutángulo. Ese es el nombre. No. Vale, chicos, es que nosotros vamos a ver los nombres según la longitud de sus lados y también lo vamos a ver según la abertura de sus ángulos. Vale, según la longitud de sus lados, este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y uno diferente. Y según sus ángulos, este va a ser un acutángulo porque solo tiene ángulos agudos, o sea, solo tiene ángulos que miden menos de 90 grados, o sea, tiene dos nombres. Y sería isósceles y acutángulo, ¿ok? El isósceles es nombre por los lados y el acutángulo es el nombre por los ángulos. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, según sus lados, ¿cuál sería su nombre? Tiene los tres lados iguales. ¿Cuál sería el nombre según sus lados? Equilátero, profe. Equilátero, ¿verdad? Es el triángulo que tiene los tres lados iguales, equilátero. Y los ángulos miden 60 grados. ¿Cómo se llamaría según sus ángulos? Que todos miden menos de 90 grados. ¿Cómo se llamaría? Ahí está en la tablita del libro, en la que acabamos de ver. Y la voy a justicia. Aquí está. Vale, miren aquí. Un acutángulo es el que tiene sus lados, sus ángulos que miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo es que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y el obtusángulo es el que tiene un ángulo de más de 90 grados. ¿Ok? Vale, entonces, chicos, ¿cuál es el nombre de este triángulo según sus ángulos? Equilátero. No, equilátero es según sus lados. Pero según sus ángulos, ¿cómo? ¿Alguien lo dijo por ahí? Acutángulo, es un acutángulo, chicos. Entonces, este es un triángulo equilátero y también es acutángulo. Y ahí está. Equilátero por los lados y acutángulo por la abertura de sus ángulos. Vaya, el siguiente. Según sus lados, ¿cuántos lados tiene igual este? Dos lados iguales. Entonces es isósceles, correcto, isósceles. Pero según la abertura de sus ángulos, hay uno de 45, otro de 45, uno de 90. ¿Cómo se llama? Rectángulo. Rectángulo, ¿verdad? Porque tiene un ángulo recto. Entonces es un triángulo isósceles y rectángulo al mismo tiempo. ¿Ok? Ahí está. Isósceles y rectángulo. ¿Ok? Vale, chicos. El siguiente. ¿Cómo se le llama según sus lados? ¿Cómo? Escaleno. Es un triángulo escaleno porque ninguno de sus lados es igual, entonces va como en escalera, ¿verdad? O sea, uno más pequeño, otro más pequeño y otro más pequeño. Va, es como escalera, vamos de pequeño a grande o de grande a pequeño. Aquí es escaleno según sus lados y según sus ángulos, ¿cómo se llamaría?
No. Tus ángulos. No, obtuso ángulo es cuando tiene mayor a 90 grados. Pero aquí solo hay un ángulo de 80, uno de 30 y uno de 70. ¿Cómo se llama? Es Acutángulo. acutángulo también. Entonces es un escaleno acutángulo. ¿Ok? Escaleno y acutángulo. ¿Ya? Vaya, el siguiente. Según sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? Obtusángulo. No, según sus lados. Oh, Es un escaleno. escaleno, porque tiene los tres lados iguales. Vaya, y según sus ángulos, ¿cuáles? ¿Cuáles? Obtusángulo, porque aquí hay un ángulo que mide más de 90 grados. Eso significa que este es un obtusángulo escaleno. ¿Ok? Obtusángulo escaleno. Vale, chicos. ¿Alguna duda en cuanto a esto de los triángulos? ¿Hay alguien que tenga alguna dudita? No, profe. ¿Alguien más? No, perdón. ¿Seguros? De los que no han hablado nada. Seguro. Va. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Nadie tiene duda. No. Va, chicos. Pero tenemos que analizar bien esto. Así que hay que poner atención, ¿verdad? Va. Primero, según sus lados. ¿Cómo se llama este? Según sus lados. Escaleno. Es escaleno, ¿verdad? Porque son diferentes, ¿verdad? Van en escala. Y según sus ángulos, ¿cómo se llama? Rectángulo. Rectángulo. Acutángulo. No, rectángulo, porque este quiebre así que está acá significa que es un ángulo de 90 grados. Por eso aquí hay un ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo también de 90 grados. Eso significa que es un triángulo rectángulo, solo que está como de cabeza, ¿verdad? Pero siempre es un triángulo rectángulo escaleno. Ya, chicos. O sea que se pueden combinar de los dos tipos de nombre, ¿verdad? Puede haber un acutángulo escaleno o puede haber un isósceles acutángulo, un equilátero acutángulo y se pueden combinar entre ellos los nombres de los triángulos. ¿Ya? Vale. Espero que no haya ninguna duda, ¿verdad, chicos? Pero si hay, por favor, díganme. Vale, vamos a ver el siguiente. Dice, dibuja lo que se te pide. Un triángulo equilátero cuyo lado mide 5 centímetros. Y un triángulo rectángulo en el que los lados que forman el ángulo recto midan 6 centímetros y 8 centímetros. Vale, chicos. Miren, aquí... Salirme que tengo el internet muy malo. Vale, no se preocupe, Sofía. Si no logra ver la clase, pues la vamos a subir a YouTube de todo modo. Vale, chicos. Aquí hay algo bastante importante. Un triángulo equilátero cuyo lado mide 5 centímetros. Yo podría tratar de estar formando un triángulo equilátero, pero es bien difícil hacerlo así al cálculo. Vale, les voy a poner algo que tengo por acá para ver si podemos. Vale. ¿Todos logran ver la cuadrícula que acabo de poner en la pantalla? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Yo pongo un segmento, chicos, de 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Tengo un segmento de 5 centímetros y yo quiero hacer un triángulo. A veces uno piensa que puede calcularlo así. De aquí 1, 2, 3, 4, 5 y terminar aquí, ¿verdad? Pero la verdad es que no es correcto crear un triángulo rectángulo de esa forma, ya que cuando yo haga esta medida, estos lados, este y este, ya no van a medir 5 centímetros. O sea, el único que va a medir 5 centímetros sería este, pero este y este ya no van a medir 5 centímetros. Porque yo medí de acá para acá 5 centímetros. Del centro para arriba medí 5 centímetros, pero estos ya no miden 5 centímetros. Así que ya no es un triángulo equilátero.
Vaya, entonces, ¿cómo creo yo un triángulo equilátero? O sea, un triángulo equilátero perfecto. Porque este no es un triángulo equilátero perfecto. ¿Qué tipo de triángulo sería? Tendría dos lados iguales y uno diferente. ¿Cómo se llamaría este? Isósceles. Sería un triángulo isósceles. Entonces, así no es como se hace un triángulo equilátero, chicos. Vale, les voy a enseñar cómo se hace un buen triángulo equilátero. Vale. Para eso, voy a tomar que cada cuadrito vale medio centímetro y lo voy para hacerlo más grande. Vale, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ahí, chicos, va a estar una línea que mide 5 centímetros. Ahora, con el compás, lo que yo tengo que hacer es crear una circunferencia partiendo del punto A y otra partiendo del punto B, de tal forma que tengan la misma abertura. O sea que yo voy a poner el compás en el punto A y lo voy a abrir hasta el punto B. Y después, voy a hacer el círculo. Después voy a hacer lo contrario, voy a poner la puntita en el punto B y lo voy a abrir hasta el punto A y voy a hacer el círculo. Entonces, el punto donde se unen esas dos circunferencias va a ser donde va a haber 5 centímetros de longitud partiendo desde cualquiera de los puntos. O sea que desde aquí hasta aquí van a haber 5 centímetros. Y desde acá hasta acá también 5 centímetros. O sea que para hacer un triángulo equilátero yo necesito un compás. Porque si no, chicos, nunca voy a poder crear un triángulo equilátero perfecto. ¿Ok? Aquí se me crea un triángulo equilátero hacia arriba y también podría crear un triángulo equilátero hacia abajo. Así que para hacer un triángulo equilátero yo necesito un compás. Porque si yo me pongo a medir, no me va a salir. Porque vean, les voy a mostrar, aquí está algo. Partiendo desde la base del triángulo, yo no voy a tener los 5 centímetros. O sea, va a ser un poquito más bajito. Aquí está 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Aquí serían los 5 centímetros de altura. Pero como es un triángulo equilátero, los 5 centímetros empiezan desde aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 hasta llegar acá. O sea que por la curva que se crea en el triángulo, o sea, por la inclinación que tiene esa figura, por la inclinación que tiene la figura, los 5 centímetros llegan un poquito más abajo de donde tendría que llegar la altura, ¿verdad? O sea, está acá los 5 centímetros, pero como se va curveando en el triángulo, queda un espacio para llegar a los 5 centímetros de altura. Pero así es como se logra hacer un triángulo equilátero con el compás, ¿verdad? Vale, entonces, hagamos esto, chicos, hagamos un triángulo equilátero y les tiene que quedar así, bonito, así como el mío. ¿Y si no tenemos compás? Entonces, si no tiene compás, puede hacerlo con una regla. Vale. Con una regla, lo que se hace es, les voy a enseñar. Profe, pero no caben los 5 centímetros en este espacio. Vale. Entonces hágalo de 4 centímetros. Vale, entonces yo lo que voy a hacer, vean. Voy a, con mi regla, bueno, no tengo una reglita aquí, pero yo tengo, digamos que esta es mi regla, ese punto del C al D. Vale, lo voy a poner sobre la línea, ¿verdad? ¿Ya? Y voy a ir rayando así con los 5 centímetros. De esta forma, los 5 centímetros con la reglita. Así haciendo una curva, pero manteniendo en la esquina siempre la misma longitud. ¿Ya? Es como usar un compás, pero más corto. O sea, de otra forma, porque como no tenemos el compás, pues, pero puedo ir midiendo 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. O sea, puedo crear una curva de 5 centímetros marcando con mi reglita. Y después me paso al otro lado con la reglita
y voy a seguir marcando 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Y donde nos quede la marca, ahí va a ser donde, aquí donde se unan las dos marcas que he hecho, ahí va a ser donde van a medir exactamente los 5 centímetros. Vaya, eso es, chicos, como tratar de rebuscarse un poco más para poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Yo sé que es un poco complicado eso del compás, ¿verdad? Vaya, solo ponemos la marca, ¿verdad? Ponemos uno sobre el otro ahí. Y aquí veis, los 5 centímetros lo vamos marcando con la reglita, 5 centímetros, 5, 5, 5, 5. Y de ahí solo la pasamos al otro lado de la reglita y vamos marcando 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Y aquí donde se unan las dos marcas que yo he hecho, como por acá, ahí es donde va a ser exactamente el triángulo equilátero. Va. Es un poco complicado, pero yo sé que nos podemos rebuscar, chicos. O sea, nos rebuscamos para otras cosas que son más difíciles. Entonces, solo hay que rebuscarnos un poquito para poder medir bien los 5 centímetros. Sí, yo sé que está un poco difícil, pero hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero si tiene compás, o sea, el compás con compás es más fácil porque ya solo tiene que crear el circulito con la misma abertura, ¿verdad? Ya lo hicimos. Luego dice, un triángulo rectángulo. ¿Qué dice? Va, está bien, Ryan. Fíjese que la verdad, para hacer un triángulo rectángulo, no, un triángulo equilátero perfecto, es bastante difícil si no tenemos un compás. O sea, sí se puede hacer de otra forma con otra regla, pero es muy difícil. La forma más fácil es con el compás. La otra forma, chicos, es como yo sé que algunos no tienen compás, lo podemos hacer. Yo lo que hago, ¿verdad? Cuando tengo compás es con dos lápices. Pongo un lápiz acá y con una pitita le amarro el otro lápiz. Entonces, la longitud que he puesto sería la abertura de 5 centímetros y con el otro lápiz solo lo muevo así alrededor. Con pititas, o sea, ahí es de rebuscarse, chicos, ¿no? O sea, es de... Ajá, o con un clip, o sea, ustedes rebúsquense, o sea, ahorita estamos en cuarentena, no podemos ir a comprar fácilmente un compás, entonces nosotros nos vamos a rebuscar ahí tratando de ver cómo hacemos. Otra forma, o sea, yo no sé, me imagino, tratemos de mantener abierto los dos lápices, entre dos lápices, una abertura de 5 centímetros y así con cuidadito marcamos el círculo, el medio círculo. No necesitamos el compás tanto, o sea, si nos la podemos ingeniar de otra forma. O sea, lo único que hay que ingeniársela ahí. Vale, luego tenemos otra que dice un triángulo rectángulo en el que los lados que forman el ángulo recto miden 6 centímetros y 8 centímetros. O sea, que el ángulo de 90 grados va a estar entre un lado de 6 centímetros y otro de 8 centímetros. Ya el siguiente lado, pues no importa cuánto mida. Va, está bien, María. Qué bien, que vaya, ven, es que, o sea, solo tienen que rebuscarse para ver cómo pueden hacerlo. Vale, entonces vamos a ver. Luego dice, un triángulo rectángulo. Ya leímos eso ahí, a mí me quedó así. Espero que les haya quedado similar. Porque aquí tiene que haber una abertura de 90 grados, chicos. ¿Ya? Vaya, ese es un poco más fácil, ya que una abertura de 90 grados solo pone una línea horizontal y pone otra vertical y ya se le forma. La de horizontal la hace de 8 y la vertical la hace de 6. Y ya. Luego la línea que está horizontal solo une los dos puntos, no importa cuánto mida. Va, está bien, si lo hicieron más pequeño, pues no importa porque, o sea, si no cabe, entonces hay que hacerlo un poco más pequeño, pero también hay que
hay que hacer que mida, ¿verdad? Que sea un equilátero, que mida todos sus lados iguales. Vamos a ver el siguiente. En el ejercicio número 3 dice, mide los ángulos con tu transportador, luego clasifícalos. Vaya, aquí necesitamos un transportador, chicos. Vaya, este sí tiene los 90 grados arriba, tiene los 180 grados a los laditos. Vaya, es como que tuviéramos un transportador normal. Vaya, chicos, miren, lo importante que yo tengo que ver no es tanto los números que van acá, ¿verdad? De 0, 10, 20, 30, 40, sino que yo tengo que ver la abertura que se forma en estas dos líneas, colocando el punto justo en el centro. La unión de los dos puntos, o sea, donde está el vértice de estos dos ángulos, yo tengo que poner el centro de mi transportador. Aunque sea la mitad de la circunferencia, sus transportadores siempre tienen un puntito así en el centro, ¿verdad? Entonces voy a ver, partiendo de 180 llega hasta 150, entonces yo lo que tengo que ir midiendo es de 10 en 10. De aquí es 10, del 180 es 0, 10, 20, 30. El primer ángulo mide 30 grados, si es agudo, porque mide menos de 90 grados. Vaya, el segundo, ¿cuántos grados mide, chicos? Desde acá es 0, 10, 20, 30, 90. 40, 50, 60, 70, 80 y 90. 90, entonces, miren, 90 grados, ¿y cómo se llama ese tipo de ángulo? ¿Cómo se llaman los ángulos que miden 90 grados? Recto, recto. Ah, es un ángulo recto. Vale. El siguiente, chicos, vale. El siguiente, pongo el puntito en la unión aquí. Siempre hay que ponerlo ahí. Y voy a medir desde aquí 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120. ¿Y cómo se llaman los ángulos que miden más de 120, de 90 grados? O sea, como este de 120. ¿Cómo se llaman? Obtusos. Entonces es un ángulo que mide 120 y es un obtuso. Vale, y el último, ¿cuánto mide? ¿Alguien ya lo midió en su casita? Vale. Entonces vamos a ver, este mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vale, ¿cómo se llaman los ángulos que miden menos de 90 grados? Este. Agudo. Agudo. Entonces este uno de 70 grados sí se llama agudo. Vale, chicos, vamos a llegar hasta acá. Pues fue un gusto estar con ustedes otra vez. Cualquier duda la vamos a ir haciendo más adelante, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema en la siguiente clase, así que preparen sus estuches de geometría, chicos. Se cuidan mucho, los veo